Estimados alumnos, esta es la segunda parte de esta clase de termoterapia y sus generalidades y de termoterapia superficial. Por lo tanto, vamos a ver algunos de sus efectos y en este momento nos introduciremos ya en el tema de la termoterapia superficial como tal. ¿Ya? Y este es un punto importante porque la idea es ver qué es lo que pasa tanto en los tejidos que se encuentran a nivel superficial como en los tejidos que se encuentran a nivel profundo. Lo que se ha visto en general, la termoterapia superficial, como lo dice su nombre, va a tener un actuar mayor a nivel de planos superficiales. Es por esto que los efectos están asociados a no más allá de 1 centímetro o 2 centímetros de profundidad en la piel, en donde el aumento de temperatura que nosotros logremos sea aplicado por entre 15 a 30 minutos a una temperatura agradable para el paciente. Y los efectos máximos de esta aplicación están determinados entre 6 a 8 minutos. Quizás pudiera haber un calentamiento en un plano profundo, pero posiblemente no es mayor el aumento de temperatura de ese músculo que 1 grado Celsius. Pero se ha visto que esas pequeñas modificaciones en algo pueden ayudar, por ejemplo, a producir respuestas reflejas en esto. ¿Ya? Acá hay un punto que es bien importante, que va a depender un poco de la condición de la persona, es que si nosotros miramos, tenemos la temperatura de 3 tipos de tejido: la piel, el tejido subcutáneo y el músculo. Como vemos, cada uno de ellos tiene una temperatura basal: la piel, el tejido subcutáneo y el tejido muscular. Cuando aplicamos por 30 minutos un agente térmico, lo que puede pasar es que rápidamente la temperatura de la piel asciende, llegando hasta los 30 minutos, pero apenas se deja de entregar el agente térmico, comienza el descenso de la temperatura, llegando al punto basal rápidamente. En cambio, el tejido subcutáneo puede tener, una respuesta relativamente similar, quizás un poco más larga en el tiempo, pero en el caso del tejido muscular, el ascenso no es tan marcado, pero sí es más mantenido en el tiempo y por lo tanto puede ser un poco más duradero. Este punto es bien importante porque así como nosotros podemos ver que la idea quizás es calentar un tejido que se encuentre en un plano profundo, como en este ejemplo, el músculo, el tejido subcutáneo pasa a ser un protector, la grasa subcutánea pasa a ser un aislante para nuestro tejido. Por lo tanto, puede ser que nos cueste calentar un plano profundo o un plano más profundo que la grasa, pero también va la grasa a ser un aislante para que haya una salida del aumento de temperatura de los tejidos que se calentaron en un plano más profundo. Por lo tanto, tenemos que también tener el ojo en ello, ¿ya? Así que el tejido subcutáneo pasa a ser un protector, así como también pasa a ser un aislante para ciertos casos, pero también puede ser un elemento que resista al paso de la onda y que, por lo tanto, si nosotros quisiéramos calentar un plano más profundo, ese tejido adiposo nos va a provocar algún problema. Dentro de la termoterapia superficial existen algunos que se clasifican en base a sus características. Ya vimos que los métodos de transferencia por conducción cuáles son, los por convección cuáles son, y los por conversión corresponden al infrarrojo. Normalmente nosotros vamos a utilizar especialmente los de tipo conductivos y quizás los convectivos, ¿ya? Pero en el caso de la conversión, que es el cambio de un tipo de energía en energía calórica, ¿ya? El mayor representante es el haz de infrarrojo. Ahora, tenemos algunas evidencias respecto de los mecanismos de transferencia de energía. Hay unas colegas de la Universidad Católica del Maule que hicieron una investigación sobre 3 tipos de aplicación de agentes físicos para medir la flexibilidad a nivel de columna lumbar baja. Ellos lo que hicieron fue aplicar un agente térmico como la compresa húmedo caliente, los sacos de semilla que están bastante de moda y un gel pack, pero utilizándolo como aumento de temperatura. ¿Ya? Ellas vieron que en el tiempo el gel pack, el saco de semilla y la compresa húmedo caliente alcanzan un nivel de calentamiento y se empiezan a enfriar cuando pasa el tiempo, en este caso por 15 minutos. Si ustedes se fijan, tenemos arriba la compresa húmedo caliente, el saco de semilla, la compresa húmedo caliente y el gel, ¿ya? Por lo tanto, el saco de semilla tiene un calentamiento un poco más mantenido en el tiempo, ¿ya? También vieron qué es lo que pasaba con el aumento de temperatura de los tejidos. Y aquí lo que ellas observaron es que el que menos lograba un calentamiento de temperatura era el gel pack en el tiempo, pero la verdad es que se parecen bastante.
¿ya? Y sí, hay un detalle que es interesante dentro de esta publicación, es cuán rápido alcanza el ascenso de temperatura en la zona. Y esto es un punto que conversábamos en el primer video, en donde veíamos que mientras más rápido alcanzáramos el tope de aumento de temperatura, sería mayor tiempo la aplicación de este aumento de temperatura, por lo tanto podríamos obtener efectos gracias a esto. Y esto es un detalle que tiene que ver con una significancia que podemos encontrar cuando vemos las diferencias con el ascenso en el GELPAC. El GELPAC no logra un gran ascenso de temperatura y por lo tanto podríamos, por ejemplo, definir de que una compresa húmedo caliente o un saco de semilla podría ser una buena opción para lograr un aumento de temperatura a nivel de la región lumbar. Ellas también analizaron algo que es bastante interesante, que tiene que ver con el nivel de coloración de la zona, en donde vieron la compresa húmedo caliente, el saco de semilla y el gel pack previo a la intervención y post-intervención. Y todas estas tuvieron diferencias significativas, o sea, hubo una vasodilatación en la zona con cada una de ellas. Pero lo interesante es que ellas después compararon las diferencias, que esto es un buen método, por ejemplo, en el análisis de intervención, en donde la diferencia que nosotros podríamos ver, por ejemplo, entre la compresa y el saco de semilla, había una diferencia significativa, o sea, lograba un mayor enrojecimiento, o sea, un mayor eritema, la compresa húmedo caliente que el saco de semilla, pero la compresa húmedo caliente era mucho más elevada la significancia respecto del gel pack, ¿ya? Y el caso del saco de semilla versus el gel pack no había una diferencia, pero por este motivo de los datos que se encuentran, podríamos decir que luego de la compresa húmedo caliente, el saco de semilla mantenía un eritema mayor versus el gel pack por sí solo. Ellos vieron el test de Chover, que tiene que ver con este test de flexibilidad de la columna lumbar, en donde se vio que todos eran capaces de provocar cambios en el test de Chover, ¿ya? Pero sí teniendo diferencias, ¿ya? Cuando se analizaban estas, era la compresa caliente tenía mayor modificación en el test de Chover, o sea, aumentaba la flexibilidad versus los otros. ¿Ya? Y había una tendencia que el saco de semilla era el segundo en provocar estos efectos. Y el último punto, que puede ser asociado a la conclusión, es que un elemento que hoy día es muy usado, por ejemplo, en la práctica hogareña, que son los sacos de semilla, quizás también para un rol profesional, por ejemplo, en un kinesiólogo que vaya a hacer un domicilio y no pueda tener una compresión medio caliente, que podría ser la mejor opción, ¿ya? Pueda tener este saco de semilla y pueda ayudar y aportar en el aumento de temperatura para sus pacientes y por lo tanto producir efectos positivos en él. Falta todavía mucha más investigación, faltan muchos elementos que poder relacionar, pero se convierte en una publicación interesante, además que tiene que ver con colegas chilenas que la estructuraron. Ahora, ¿qué se ha visto de la termoterapia superficial? Que en general puede ayudarnos, por ejemplo, a la flexibilidad, cuando se asocia a estiramiento, por ejemplo, de baja carga. Se comparó un grupo control que solamente elongaba con un grupo que se aplicaba aumento de temperatura junto con elongación, frío junto con elongación, calor, ¿ya? Y se aplicaba, por ejemplo, calor y frío para este grupo y se comparaba también con un grupo sin intervención. Y lo que se definió es que obviamente el aplicar un agente térmico, ya sea de frío o de calor, puede ayudar a mejorar la elongación en una persona que haciéndolo solamente como elongación, pero mucho más versus el no haber hecho nada. ¿Ya? Así que ese es como un punto también importante. Esta es una publicación bastante antigua, pero que abre el camino a muchas investigaciones como veremos más adelante. Esta investigación, un poco más reciente, hecha en ratas, a las cuales se les dañó el cordón espinal y se vio qué es lo que pasaba con el aumento de tensión a nivel muscular asociado a contracturas, ¿ya? Se observó que habían cambios histológicos con la aplicación de un agente térmico y cambios histológicos cuando se aplicaba un estímulo mecánico. Y esta es una investigación bastante interesante porque lo que nos va mostrando es que, por ejemplo, el estiramiento en estos tejidos musculares contracturados, ¿ya? Se favorece la mejora en el rango de movimiento versus las ratas que no se les hizo ninguna intervención, por lo tanto ya el movimiento es una buena opción, pero que también se veía potenciado cuando se aplicaba un agente térmico.
pero el agente térmico por sí solo no mejoraba la condición de estiramiento de estos tejidos. Esto es bastante importante porque nos permite definir qué es lo que pasa con nuestros pacientes. En el caso de esta publicación que nos muestra qué es lo que ocurre con la eficacia de los baños de parafina en osteoartritis de mano, ya se observó que mejoraba la funcionalidad de la mano, pero también mejoraba la señalización que había a nivel de tanto sensitivo como motor cuando se aplicaban baños de parafina y se hacía terapia física en estas personas, lo cual determina que podría ser una muy buena herramienta la aplicación de baños de parafina en personas con osteoartritis de mano. Recordemos que osteoartritis en la nomenclatura americana es el asociado tanto a artrosis como a artritis, porque en el efecto de la artritis quizás el aumento de temperatura pueda ser un poco complejo a analizar, así que tenemos que tener eso bastante claro. ¿Cuáles son las acciones generales de la termoterapia superficial? Actuar como relajación, ¿ya? Para, por ejemplo, un músculo que esté en tensión, ya sea por contractura o por aumento del tono, como analgesia, modificando las propiedades viscoelásticas y actuando en este concepto que hablábamos de potenciar la proliferación en pro de este efecto, entre comillas, antiinflamatorio. ¿De qué depende? Si sus logros, de la intensidad del agente térmico, del nivel de calentamiento que logre, del tipo de tejido que yo quiero tratar y obviamente de la profundidad de este. Veamos métodos por conversión, ¿ya? El que vamos a ver nosotros tiene que ver con este que se llama infrarrojo, que lo primero que tenemos que entender es que es un haz de luz no visible para nuestros ojos, ¿ya? Dentro de la nomenclatura se encuentra por debajo del color rojo de la luz visible. Tiene algunas propiedades físicas que nosotros podemos esquematizar acá. Imaginemos que esto es el tejido llamado piel, estrato córneo, el tejido subcutáneo, y esto llegamos a la profundidad de hasta 1 centímetro. El estrato córneo definido como 0,1 milímetros, la piel como tal 1 milímetro, y hasta 1 centímetro por debajo de esta. Existen dos tipos de infrarrojo, el infrarrojo distal y el infrarrojo proximal. El infrarrojo distal entrega sus fotones de infrarrojo, los cuales llegan hasta la piel, se reflejan muchos de ellos y logra una penetración hasta de 1 milímetro, ya un 6% de ellos. O sea, el nivel de profundidad que tiene el infrarrojo distal es bastante menor, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí que hay un desmedro respecto del infrarrojo. Existe también el infrarrojo proximal, que son las clásicas ampolletas que nosotros podemos ver, estas ampolletas pintadas de rojo, ¿ya? Que podemos ver y que son bastante comunes en su uso, y que de estas sí, la cantidad de onda que se refleja es también un grupo importante, pero logra hasta 1 milímetro un nivel de penetración de un 15 a un 30%, dependiente del material que forme el filamento de la ampolleta a aplicar. Lo cual, si uno lo mira, dice, chuta, es un porcentaje importante versus el otro, 5 veces más que los infrarrojos distales, pero para poder llegar a producir un calentamiento en un plano hasta de 1 centímetro, la verdad que estos fotones, estos haces de luz, van a llegar entre un 1 y un 2%, o sea, es bastante poco lo que pudieran provocar como calentamiento. Por eso, independiente de ya sea un infrarrojo distal o proximal, la verdad que se define que los haces de infrarrojo son bastante superficiales, pero no es menor ese efecto, porque si pensamos desde la superficialidad, nosotros podemos encontrarnos con que los termoceptores cutáneos se encuentran en la superficie. Por lo tanto, las respuestas reflejas pueden ocurrir y eso traer como consecuencia igual la formación del eritema, igual las respuestas a nivel de los vasos a nivel superficial, y que estos puedan producir un calentamiento en estructuras un poco más profundas. Por eso es tan importante que nosotros también tengamos claro el límite que tiene cada uno de los agentes físicos, pero también que no solamente significa restricción, sino que también puede significar que aporte sobre esto. Ahora, es uno de los puntos que uno puede hacer mediante el análisis de lo que pueda tener el paciente y no solamente quedarse con el agente físico. Las leyes que se relacionan con el infrarrojo se relacionan con la capacidad de poder producir sus efectos, ¿ya? Desde ahí que el uso de infrarrojo normalmente está supeditado a una distancia entre 40 a 60 centímetros de la piel.
La potencia que tienen las ampolletas de infrarrojo son mucho más grandes que las que podemos tener en la casa, quizás estas ampolletas que no son las de bajo consumo, sino que las ampolletas clásicas que alcanzaban hasta los 100 watts, podemos ver hasta 1500 watts, por lo tanto el nivel de calentamiento de esa ampolleta es bastante grande y por lo tanto podríamos llegar a producir una quemadura severa en él. Por eso la distancia, y esa distancia está supeditada a una ley que se llama la ley del inverso del cuadrado de la distancia. La ley del inverso del cuadrado de la distancia define que si yo tengo un foco emisor a una altura, X, la intensidad de energía va a ser determinada por esa distancia. Pero si yo aumento la distancia, va a ocurrir que, como la ley del inverso del cuadrado de la distancia lo define, al aumentar la distancia, la intensidad disminuye. ¿Ya? Y por lo tanto disminuye al cuadrado de esta diferenciación que hicimos. Por lo tanto, si yo tenía, por ejemplo, una distancia de 1, una intensidad de 1, y la duplico, o sea, aumento a 2 la distancia, la intensidad va a reducirse a 1/4 de la energía inicial. ¿Ya? Ese es un punto que es bastante importante. La ley del coseno de Lambert nos define que mientras el haz sea lo más perpendicular al tejido a tratar, va a ser la incidencia completa. Los haces que no son perpendiculares a este tienen una menor intensidad. Y esto, si ustedes lo llevan a una analogía, es como cuando vemos un foco en un lugar oscuro, en donde vemos que al centro donde está el foco está más iluminado y por fuera se pierde esa capacidad de iluminación. Y por lo tanto, eso tiene que ver con la ley del coseno de Lambert. Y la ley de Bunsen-Roscoe se define como una ley en donde si yo quiero mantener la dosis de energía, lo que debo hacer es mantener algún parámetro o modificar algún parámetro si otro se modificó. Me explico. Si yo quería lograr un calentamiento, por ejemplo, a una distancia de 1 con una intensidad de 1, y eso se lograba, por ejemplo, en 10 minutos, si se lograban 10 minutos, si yo aumenté la distancia al doble, la intensidad es ahora 1/4. Por lo tanto, si yo quería lograr el mismo calentamiento, lo que debo hacer es aumentar el tiempo de aplicación para lograr esta energía óptima. En este caso, como la intensidad bajó 1/4, debo cuadriplicar el tiempo de intervención para poder lograr el tratamiento idóneo. Por lo tanto, si eran 10 minutos, ahora voy a tener que aplicar 40. Y eso es lo que debemos ver en este esquema, que es que al aumentar la distancia al doble, la disminución de la intensidad va a ser a 1/4 y por lo tanto el tiempo de aplicación para cumplir con la ley de Bunsen-Roscoe se deberá cuadriplicar. ¿Bien? Ahora, nosotros podemos ocupar al contrario estas leyes. Si yo quiero acortar los tiempos de intervención, ¿ya? Quizás mientras me mantenga en el rango de seguridad para el paciente para no quemarlo, podría disminuir la distancia, aumentando la intensidad de incidencia, ¿ya? Y por lo tanto disminuyendo los tiempos terapéuticos para poder lograr acortar los plazos de nuestra zona. Ahora, siempre y cuando no tengamos ninguna posibilidad de quemadura en el paciente, porque la verdad que el infrarrojo puede llegar a provocar una quemadura severa en las personas. ¿Ya? ¿Para qué? Pensando en la mantención de la dosis. ¿Qué métodos por conducción conocemos? Las famosas compresas húmedo-calientes. Esto se llama normalmente en nomenclatura americana hydrocollator, en donde es agua contenida en este tambor que se mantiene a una temperatura más o menos entre 60 hasta los 70, 76 grados Celsius. Por lo tanto, la compresa se introduce en esta zona, se mantiene caliente a esa temperatura y luego lo que hace es cubrirse con un protector, que puede ser una toalla, un saco protector, para evitar la quemadura excesiva, porque a 70 grados Celsius cualquier cosa puede provocar quemadura en la piel. La idea de la aplicación es hacerlo en tiempos entre 15 a 20 minutos, quizás no más allá de 30, porque tienden a enfriarse y mucho, aunque yo podría cambiarlo, ¿ya? Pero los tiempos como clásicos de aplicación en cualquier tipo de termoterapia es entre 15 hasta los 30 minutos. La idea es que el calor sea tolerable, no incómodo, como tiene que ver con el agua, la transferencia de energía es bastante intensa, por lo tanto puede producir una percepción quemante en la persona, y por esto debo estar siempre observando la piel de ella. Tiene indicaciones como antiespasmódico, molestias gastrointestinales, dismenorrea y analgésicos, como veíamos de cualquiera de los agentes de termoterapia, podemos llegar a producir esto.
el baño de parafina, que también es un agente térmico que se puede considerar por conducción. En este caso, esquemáticamente se ve en esta fotito cómo es la parafina no calentada, que es sólida, ¿ya? Y tiene su punto de fusión a los 54,5 grados Celsius. Si se le agrega alguna sal o algún mineral, baja esa temperatura. Pero como tiene un calor específico más bajo, ¿ya? Es capaz de derretirse a una menor temperatura, y además permite que sea más largo el plazo de entrega de energía calórica hacia los tejidos, no siendo tan brusco como lo que produce los agentes que tienen relación con el agua, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener eso también en precaución, que quizás no logramos un gran calentamiento, pero puede quizás durar más en el tiempo, ¿ya? Esto produce que nosotros tengamos que tener ojo con el calentamiento. Se puede usar para afecciones articulares crónicas, especialmente en manos y pies, porque como veremos, son bastante locales las intervenciones. Por lo tanto, aunque quizás uno con mucha creatividad pueda pensar que lo pueda aplicar en la zona lumbar, a nivel cervical, lo más seguro es que sea bastante complejo la intervención, y por eso existen otros agentes que pudieran ser utilizados para esto. Y por eso muchas veces los baños de parafina los vamos a ver en intervenciones que tienen que ver con patologías en manos y pies. Hay formas de aplicación, como por ejemplo la inmersión, que tiene que ver con formar capas, es hacer una especie de guante o calcetín, en tanto en la mano o en el pie, y luego se recubre esto con un plástico, ya sea una bolsa, y luego una toalla para mantener el calentamiento en la zona. No dura más allá de 15 a 20 minutos, y por lo tanto tenemos que tener ojo con el nivel de enfriamiento. El pincelado es cuando nosotros queremos hacer algo más focalizado. Ejemplo, en una persona con artritis reumatoidea veíamos que el aumento de temperatura pudiera ser medio nocivo, porque aumenta la capacidad de respuesta de todos los efectos inflamatorios, y por lo tanto puede ser medio complejo para el paciente, o bastante complejo. Pero si tengo un paciente que tiene una restricción de la movilidad, ¿ya? Quizás el aumento de temperatura me permita provocar movilizaciones articulares de mejor manera, y después, por ejemplo, prevenir el exceso de inflamación con crioterapia. Pero si yo introduzco toda la mano, o coloco, aplico toda la mano, algún agente térmico, voy a producir un daño mayor porque tengo una zona más expuesta al aumento de temperatura. En cambio, con el pincelado, lo que yo hago es hacer una focalización pequeña del área a tratar, y luego el resto queda protegido y queda sin esa posibilidad de daño, ¿ya? Podría ser una forma de poder evitar excesos en un paciente, poder aportarle respecto a la movilidad articular, y luego controlarla, por ejemplo, con crioterapia. La inmersión mantenida es cuando se ocupan agentes de baño parafina de una temperatura más baja, en donde se mantiene la mano, el pie, introducido en esa zona, y se puede hacer hasta ejercicio. La verdad que el calentamiento igual es intenso, pero debería ser tolerable para el paciente, por lo tanto las temperaturas son un poquito más bajas que las temperaturas clásicas de aplicación de baño parafina. Normalmente se utiliza para rigidez articular en mano y pie, y se ha visto, por ejemplo, que en el primer dedo se ha logrado temperaturas hasta de 43 grados Celsius en el baño parafino. Aquí vemos el guante que se usa en la inmersión. Por eso se habla de un método conductivo, porque ese es el guante el que va a producir el calentamiento y no el fluido contenido en él. ¿Cuáles son los métodos por convección? Los que tienen que ver con los fluidos, puede ser el baño de inmersión en agua caliente, pero en este caso veremos los saunas y el baño de vapor, que tiene que ver con un fluido gaseoso. El sauna es aire seco, que puede estar entre 80 a 100 grados Celsius, y los baños de vapor son baños saturados en agua, que son a 38 y 45 grados Celsius. Aquí la diferencia de temperatura es bastante importante, y esto está supeditado a el calor específico, porque como vemos, el baño de vapor contiene agua, y ya hemos conversado mucho respecto de que todos los agentes que tienen relación con el agua van a tener un mayor calor específico, y por lo tanto, al tener un mayor calor específico, en este caso, la transferencia de energía va a ser mayor. ¿Bien? Como es un baño completo, no es una extremidad la que se introduce, sino que es completo, se puede producir una vasodilatación activa en extremidades distales y cara, lo cual puede aumentar la frecuencia cardíaca y disminuir la presión arterial. Esto puede ser un problema en las personas, por ejemplo, con hipotensión arterial no controlada, porque si yo disminuyo de manera brusca la presión arterial,
potencio su condición de hipotensión y eso va a producir más daño a esa persona. Está indicado cuando las afecciones son más bien generales, en afecciones articulares crónicas, en lumbagos, en lesiones articulares, neuralgias, afecciones respiratorias, fibromialgia y como relajante muscular. Aunque algunos discuten, por ejemplo, que en el caso de la fibromialgia lo mejor sería la aplicación de crioterapia, o sea, una sala de aire frío versus una sala con un fluido caliente. ¿Bien? ¿Con qué hay que tener cuidado siempre? Con la inflamación, con posibles infecciones, o sea, si tengo un paciente con infección, el aumento de temperatura va a potenciar esto. Puedo tener un shock hipovolémico debido a las respuestas que pueden haber asociado a los cambios de la presión y problemas metabólicos y en personas que están consumiendo medicamentos, por ejemplo, en unos antidepresivos que responden a los cambios de temperatura, podría haber algún problema también en ellos, ¿ya? Porque podrían existir, por ejemplo, problemas de desmayo. A nivel general, ya sean métodos conductivos de conversión, como la radiación que puede ser el infrarrojo, o en los métodos convectivos, tenemos que siempre tener atención con las precauciones y contraindicaciones. La alteración de la sensibilidad puede ser o una contraindicación absoluta o una precaución dependiente del grado de alteración de la sensibilidad que esté presente en esta persona. Nosotros tenemos que tener mucha atención a eso. Yo, por ejemplo, yo les comentaba, yo fui operado el quinto metacarpiano, mi sensibilidad en la piel es distinta que la de acá, pero yo soy capaz de discriminar el tacto, el dolor, soy capaz de discriminar los cambios de temperatura. Por lo tanto, habría que tal vez tener precaución en mí. Pero si yo no sintiera nada, eso ya no es para tener una precaución, sino que se podría convertir en una contraindicación absoluta, porque nosotros podríamos estar provocando daño cuando estemos aplicando un agente térmico. Y este es un punto que es muy importante al momento de analizar nuestros pacientes. ¿Cuáles son las características que los cubren a ellos? Tenemos que tener ojo con los pacientes con alteración de conciencia. Cuando nosotros le preguntemos al paciente qué siente, él nos va a decir está muy caliente o no está caliente o estoy bien. Pero una persona que no tenga esa capacidad, ya claramente no va a tener el cómo poder definir y protegerse frente a ese posible noxa que podemos estar aplicando y por lo tanto haciendo iatrogenia. Cuando tenemos una zona de bajo riesgo sanguíneo, tenemos la imposibilidad de renutrir un tejido. Me explico. Cuando yo aplico un agente térmico, aumenta el metabolismo celular. Al aumentar el metabolismo celular, esta célula tiene algunos requerimientos de nutrientes para poder sobrevivir. Pero si yo no tengo cómo nutrirla, porque no tengo vasos que permitan la llegada de sangre oxigenada, lo que puede pasar es que no vamos a pasar al intersticio este oxígeno y por ende esta célula que está sobreexigida puede morir. Y eso puede provocar efectos a nivel de isquemia, como también puede provocar que, como no hay disipación de la energía térmica, se provoca una quemadura por exceso de calor, ¿ya? Y eso también hay que tener mucha precaución en esto. La hemorragia puede ser una contraindicación siempre y cuando yo aplique un agente térmico sobre la zona de hemorragia, ¿ya? Pero hay zonas hemorrágicas, como por ejemplo lo que pasa en el dolor premenstrual o menstrual, en donde está cubierta la zona, ¿ya? Y por lo tanto estaría muy alejado el agente térmico para poder producir algún efecto de mayor hemorragia. Pero también hay que tener ojo con las heridas abiertas, porque quizás una hemorragia está contenida o está debido a una herida abierta. Por lo tanto, si yo coloco un agente térmico, podemos lograr hasta producir infecciones en la zona, y eso puede ser una complicación mayor. En neoplasias malignas es una contraindicación absoluta, o sea, si yo tengo el antecedente que el paciente tiene cáncer y es una condición clara de esto, yo no debo colocar ningún agente térmico, porque puede ser sobre la zona, puede provocar más daño porque yo sobreactivo estas células y por lo tanto puedo producir mayor cáncer. Sobre gónadas nunca tampoco se aplica y en mujeres embarazadas nunca en la zona abdominal. Y aquí un poco para concluir e ir terminando ya esta segunda parte, es algo de evidencia respecto de lo que ocurre con la aplicación de agentes térmicos, ya sea de los que aumentan la temperatura como los que disminuyen. Hay un elemento que es bastante conocido post ejercicio, que es el dolor muscular de inicio tardío.
¿ya? En donde en esta publicación lo que hicieron fue comparar las aplicaciones de frío y calor después del ejercicio. Y ellos lo que vieron fue que, en general, la intervención con crioterapia y con termoterapia podrían ser herramientas útiles en los pacientes. Y veremos qué es lo que pasa respecto de los datos entregados por ellos. Ellos lo que vieron fue que, por ejemplo, en el caso de la fuerza, compararon un grupo control en donde no se hacía ninguna intervención más allá de la pauta de ejercicio, a otro grupo al que se le aplicó frío de manera inmediata, a otro grupo al que se le aplicó calor de manera inmediata, y a un grupo al cual se le aplicó frío a las 24 horas y a otro calor a las 24 horas, y se estudió durante 3 días. Se vio que la fuerza no había diferencias significativas en este grupo, en ninguno de estos grupos, ¿ya? Se hizo la intervención y se observó que descendían drásticamente la fuerza muscular los grupos tanto control como frío y calor a los cuales se le aplicó esto después de 24 horas. Por lo tanto, lo que muestra es que la disminución de la fuerza post esta pauta de ejercicio que podía producir daño en el paciente, se disminuía el descenso cuando se aplicaban agentes térmicos de manera inmediata. Por lo tanto, se convertía en un agente protector. Por lo tanto, ya desde esta vereda nos está definiendo que, independiente que elijamos frío o calor, esto debe ser inmediata su intervención. Cuando se aplicó una hora después, hubo una mejor recuperación, ¿ya?, en el grupo frío respecto de la fuerza, ¿ya? Y el grupo control persistió en su condición de disminución de fuerza, y el grupo calor mejoró, pero fue menos que el grupo frío post 24 horas. ¿Bien? Y al tercer día es más evidente que el frío puede ayudar más a recuperar la fuerza, aunque sea aplicado post 24 horas, y el calor sigue mejorando, pero así como también sigue mejorando el grupo control la capacidad de fuerza. En el caso del dolor en la escala visual análoga, lo que ellos vieron fue que se produjo dolor, pero los que tuvieron un mejor control del dolor fueron los que se le aplicó de manera inmediata, ya sea frío o calor. Y el que tuvo una mejor respuesta fue el de frío. ¿Ya? Pasó un día, o sea, se hizo la intervención 24 horas posterior, ¿ya?, que son en esta zona, y hubo una vuelta, ¿ya?, o una mejoría tanto en el grupo que se aplicó calor 24 horas y frío 24 horas versus al principio en donde no ocurrió esto. Y el grupo control siguió aumentando su dolor. Y al tercer día todos bajan su condición de dolor, pero el que tuvo un mejor efecto fue la aplicación de crioterapia. Hasta aquí nosotros podríamos decir, pucha, pareciera ser que el frío es mejor que el calor. Pero para los autores aparece un detalle que es bastante interesante y que tiene que ver con las capacidades de deformación de los tejidos. En este caso es el cuádriceps, ¿ya? Y lo que observan es que el frío pareciera ser un mejor conservador de la capacidad de fuerza, en este caso es el grupo frío aplicado de manera inmediata post la intervención, y que si no se hace de manera inmediata no es tan positivo, ¿ya?, que es la capacidad de fuerza. Y en esto es la capacidad de poder mover de manera pasiva este músculo, ¿ya?, o sea, haciendo flexión de rodilla. Y se vio que el grupo que más se perjudicaba en el tiempo era solamente el grupo control, porque ya sea aplicando frío o calor inmediato o frío o calor 24 horas después, se controla de buena manera la capacidad de deformación de esto. Por lo tanto, lo que sigue insistiendo la publicación es que hagamos lo que hagamos, lo hagamos de manera inmediata o, aunque sea, haciéndolo al día siguiente. Y esto se asocia en especial a la curva de histéresis. Los autores sí concluyen, debido a esta información que tiene que ver con la mioglobina, que el aumento de temperatura pareciera ser más eficiente en esto. ¿Debido a qué? Si comparamos las concentraciones elevadas de mioglobina que se producen debido al daño muscular, ¿ya?, lo que se ve es que el grupo calor inmediato es el que más reduce la concentración de mioglobina, ¿ya? Y esto ya es un factor importante, porque eso significa que el daño secundario no sería
claro. Y el que le sigue es el frío inmediato, pero sigue siendo mejor desde esta perspectiva el aumento de temperatura, por la mejora en el riego sanguíneo, por la mejora en esos elementos. Por eso los autores lo que describen es que la aplicación, ya sea de frío o calor, debería ser inmediata, que la aplicación de, si no se puede hacer inmediato, que se haga el otro día, pero para ellos este fenómeno asociado a la mioglobina podría ser un dato importante en que quizás la aplicación de aumento de temperatura mejore la situación de dolor asociado a los pacientes, de control del dolor, pero en especial del daño secundario que puede ser dado por esta liberación de mioglobina al ambiente. Para ya terminar, veamos algunas preguntas que podemos revisar después en el aula invertida. ¿Cuáles serían los mecanismos de transferencia de energía calórica? ¿Cuándo sería mejor aplicar infrarrojo que sobre una compresa humo caliente? ¿Qué es lo que podríamos analizar para poder tomar una decisión en ello? Si tengo un paciente con edema exudado, ¿podrá servirnos la termoterapia? ¿Y qué pasa si el paciente anterior tiene una inflamación muy elevada, con una muy alta temperatura e irrigación en la zona? ¿Será bueno aplicar la termoterapia? ¿Será un buen antecedente? Y eso me gustaría que revisáramos cuando viéramos el aula invertida. Hemos visto entonces algunos efectos asociados a la duda si hemos aplicado o no frío o calor. Sería interesante hacer el análisis en ello. Que si la termoterapia o no nos va a ayudar, si alguna vez hemos usado la termoterapia como agente de acción terapéutica, cuáles podrían ser los efectos, eso lo revisamos y lo conversamos, y cuándo poder aplicar frío o calor, también es un detalle que nosotros podemos ver, y obviamente saber si sirven o no sirven los agentes térmicos va a ser un camino largo desde la evidencia y también desde la experiencia clínica para poder llegar a poder revisar eso. Este es el final de la segunda parte del video de agentes térmicos asociados a la termoterapia como concepto, así que lo podemos revisar y conversar luego en el aula invertida. Que estén muy bien, muchachos, que sea todo bueno, cuídense mucho y que sea todo lo mejor. Chao, chao.